Hoy rendiremos homenaje a Tan Yao-hun, haciendo mi versión de su póster de escenas negativas. Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y como siempre os invito a visitar mi web ildefonsosegura.es. Encontraréis más contenido gratuito sobre Photoshop, After Effects y Cinema 4D. Si os gusta, recomendarla y no dejéis de visitar mi sección de regalos e intros gratuitas. El ilustrador malayo Tan Yao-hun usa el espacio negativo para crear ilustraciones fascinantes que te hacen parar y pensar por un tiempo. Sus trabajos pueden parecer simples a primera vista, pero en realidad son rompecabezas complicados que toman algún tiempo para entender. Hoy voy a intentar recrear este trabajo que veis en la pantalla como homenaje a este magnífico ilustrador. Comenzamos nuestro tutorial con nuestro Photoshop y nos vamos a Archivo Nuevo y vamos a abrir un nuevo documento cuyas medidas son de 1920 x 1080. Le damos aquí a Crear. A continuación me voy a ir a Archivo y voy a colocar una imagen que he trabajado yo. He escaneado, he hecho a mano y la he escaneado para que me sirva de guía de los trazos que a continuación voy a hacer. Ahí tenéis la hoja y tenéis más o menos el camino del vino que está derramado. Bajo la opacidad a la capa para trabajar mucho mejor. Me voy a seleccionar la herramienta pluma que está aquí y comienzo a crear mi trazado simplemente usando como guía los trazos azules que tenía escaneados. Voy haciendo el trazado encima de esos trazos azules. Si no sabéis utilizar la herramienta pluma, no os preocupéis porque en mi canal encontraréis un tutorial en el que os muestro de forma muy sencilla y básica cómo podréis utilizar esta herramienta y crear el trazado. Será suficiente que lo veáis para poder crear el trazado de este tutorial, este que estoy confeccionando yo. Os dejaré también la guía en los materiales en mi web para que podáis también hacer lo mismo. Esto es un trabajo tedioso que requiere su tiempo y para no hacer largo el tutorial lo que voy a hacer es tomarme el tiempo necesario para construir todo el trazado y vuelvo cuando lo tenga confeccionado. Como dije, ya estoy de vuelta y os muestro el trabajo que he realizado. Es este trazado. Una vez lo tengo confeccionado, añado una capa transparente arriba del todo, me voy aquí a Selección y dándole a OK hago del trazado una selección. Clic en el color frontal, le pongo el 8B1B35, que es un color rojo, le doy aquí a OK, me voy al bote de pintura, clic, ya lo tengo pintado, control D para deseleccionar. Me aseguro de ver la regla. ¿Cómo la veo? Aquí en el menú Vista tengo activada la opción Regla. La regla horizontal es esta de aquí y haciendo clic en ella arrastramos y sacamos una guía que alineamos justamente con esta curva de aquí y voy a intentar alinear esta guía con el vértice de la curva, ahí. Yo creo que está ahí, lo supongo. Voy a hacer lo mismo en el vértice de la siguiente curva, esta de aquí. Arrastro otra guía y la pongo más o menos ahí, intersectando con el vértice de la curva. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente arriba, me voy a seleccionar la herramienta pluma y voy a hacer lo siguiente. Aquí en el vértice hago clic y creo un trazado, hago clic aquí y doblo un poquito. Ahí voy a tener esta curva. Alt clic en este vértice, cambio la dirección del trazado y ya lo cierro. Ahí lo tengo. Una vez lo coloco bien puesto, ahí con control presionado puedo mover este vértice para ajustarlo mucho más, tomaros vuestro tiempo, me voy a selección, le doy aquí a OK y tengo esta selección. Selecciono la herramienta degradado, esta de aquí, y selecciono degradado de este color rojo que definimos a un color como transparente. Es el mismo color rojo, pero aquí en este controlador fijo la opacidad. Aquí veis, si lo pongo al 100% se ve el rojo, si no, no se ve. Y hago ahora con un degradado lineal, desde aquí hasta aquí, ahí. No se ve nada, no os preocupéis. Me voy a edición y deshago, pero ahora voy a cambiar el modo de fusión de la capa a subexponer color y repito la operación del degradado. Ahí lo tengo y ya tengo con control D para visualizar, tengo este efecto. No está muy depurado, pues no te preocupes, lo hacemos. Control T para transformar libremente y ahora ajusto con este iconito de aquí. Puedo jugar con los vértices del degradado y ajustarlo al punto que yo quiera. Ya lo tengo. Ahí estaría nuestro efecto. Situados en esta capa, clic derecho y vamos a crear una máscara de recorte para que nuestro efecto se circunscriba a nuestra forma. Y tenemos que hacer el mismo efecto aquí. Nos hemos tomado nuestro tiempo y hemos hecho lo mismo. En este caso vamos a bajarle la opacidad al 50%. Y nos quedaría hacer otro degradado. Vamos aquí a añadir una capa nueva e intentaríamos crear un efecto de profundidad aquí en esta curva. Para ello vamos a seleccionar la herramienta
selección rectangular, seleccionando esta parte de la curva, nos volvemos a seleccionar la herramienta degradado y con el mismo que teníamos antes, hacemos un degradado lineal así. Vamos a cambiar el modo de fusión de la capa a subexponer color y ya tenemos el efecto. Con control D o selección de seleccionar, ahí quitamos la selección. Y lo que podemos hacer es mover la capa hacia derecha o izquierda. Yo en principio voy a bajarle la opacidad al 80% y como hicimos antes, botón derecho y creamos máscara de recorte. Ahí lo tenemos. Si ahora quiero dejar de visualizar las guías, simplemente me voy a vista, mostrar y le quitaría la opción de guías. O también con control coma aparecen y desaparecen. Nos situamos en la capa superior, esta de aquí. Desde aquí abajo añadimos una capa transparente. Clic derecho en la capa y creamos máscara de recorte. Nos acercamos para trabajar mejor esta zona de nuestra curva. Vamos ahora a seleccionar la herramienta pluma. Y hacemos desde este vértice de la curva, hacemos un trazado, ahí, aquí, al clic en el vértice para crear un cambio de dirección y más o menos hacemos esta selección. Una vez la tenemos, simplemente aquí, selección, le damos aquí OK y tenemos nuestra selección. Vamos a poner el color frontal en blanco, herramienta degradado, un degradado de blanco a transparente, ahí lo tenemos. Le damos aquí a OK y hacemos un degradado desde aquí hasta aquí. Si no nos gusta vamos deshaciendo y volviendo a hacer el degradado. Control D para deseleccionar. Cambiamos el modo de fusión de la capa, por si acaso, a sobreexposición lineal y le bajamos la opacidad en torno al 40 o al 45%. Más o menos así estaría bien. Y a continuación vamos desde nuestro archivo, vamos a colocar a nuestro amigo Eugenio. Aquí lo tenemos, le damos a aceptar y lo ponemos en nuestro canvas, pero antes de darle a aceptar redimensionamos más o menos al tamaño que queremos utilizar, más o menos ahí. Para trabajar mejor puedo bajar la opacidad de la capa y puedo colocar a Eugenio en la posición, en el punto que me interese. Ahora voy a cambiar la dimensión y ya más o menos lo tendría ahí. Le damos a validar y sin movernos de esta capa, presionando control, hacemos clic en la capa del vino derramado. Clic y hacemos la selección de la forma. Vamos a selección, invertir selección. Desde aquí abajo añadimos máscara de capa. Vamos a volver a darle la opacidad 100%. Nos situamos en la máscara, aquí clic, y con un pincel redondo de bordes no difuminados, sino dureza 100%, vamos pintando de blanco para descubrir a Eugenio. Las partes que no queramos las pintamos de negro. Ahí está. Quitamos la vinculación de la capa con la máscara de capa, nos situamos en la capa y con la herramienta mover movemos a nuestro amigo Eugenio para colocarlo mucho mejor que estaba. Por ejemplo ahí. Vamos ahora a añadir sombras. Para ello añadimos una capa nueva. Control presionado, hacemos clic en capa nueva y se añade debajo de la actual. Nos situamos en ella, control presionado en Eugenio, clic y seleccionamos el contorno de Eugenio. Seleccionamos ahora la herramienta pincel, clic derecho en el canvas, un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal vamos a ponerle un color oscuro o negro, por ejemplo. Bueno, me he equivocado, tenemos que poner la capa arriba del todo y pintamos aquí lo que sería la sombra de la capa de vino sobre Eugenio. Bajamos la opacidad, ahí un poco al gusto e incluso ponemos el modo de fusión de la capa en modo multiplicar. Pues si habéis utilizado un color que no sea el negro. A continuación deseleccionaremos con control D y copiaremos la máscara de capa de la capa subyacente en la de arriba. Alt presionado, arrastramos la máscara de capa y se copia arriba. Este es el antes y el después. Ahora trabajaremos la sombra que proyecta Eugenio en el suelo. Para ello añadimos una capa transparente debajo de Eugenio. Vamos clic derecho en el canvas y achatamos por los polos el pincel redondo, color frontal negro y hacemos esta sombra de aquí. Muy bien. Si no nos gusta, repetimos. Vamos a achatar un poquito más y ahí hacemos clic y creamos esa sombra ficticia. Vamos a bajarle la opacidad en torno al 70% o 65%. Desde aquí abajo añadimos una capa nueva, hacemos más pequeño el pincel y hacemos clic pintando otra vez de negro. Hacemos más pequeño todavía el pincel y más o menos en la parte anterior de Eugenio pintamos otra vez. Fijamos la opacidad en torno al 75 o 80%. Vamos a situarnos en la primera capa de la sombra que proyecta Eugenio, que es esta, y con control presionado, clic, añado capa debajo. Voy a seleccionar la herramienta pluma y desde aquí voy a crear otro trazado. Para hacer una selección hago clic y mantengo creando una pequeña curva, ahí. Una vez la tengo, simplemente lo que tengo que hacer es cerrar el trazado para hacer la selección. ¿Cómo hago la selección? Acordaros, desde aquí arriba, selección, le doy aquí a OK y ya lo tengo. Voy a irme al bote de pintura, herramienta, color frontal, un rojo más oscuro que el que tengo para la capa del vino, clic
y relleno justamente la zona seleccionada. Con control D voy a deseleccionar. Ahora, sin moverme desde donde estoy, control presionado, hago clic en la capa del vino derramado para hacer esa selección. Me voy a selección, modificar, contraer y voy a contraer un píxel. Ok, voy a irme a selección, invertimos selección y añadimos máscara de capa. Fijaros lo que ha ocurrido. Hemos simulado la parte anversa de lo que sería el vino derramado, con un color más oscuro. Vamos a organizar todo esto y tenemos que hacer grupos para un poco trabajar de forma organizada. Si veis, este de aquí sería nuestro amigo Eugenio y este de aquí sería nuestra capa del vino. A continuación añadimos desde archivo colocar una nueva imagen que es nuestra amiga la botella que se derrama y provoca toda esa capa roja que vemos. Vamos a validar, con control T, vamos a mover nuestra botella de vino al sitio, ahí, y la redimensionamos para que sea proporcional, más o menos se ve así en la distancia. Vamos a colocarla adecuadamente para que parezca que es ella la que está provocando todo este derramamiento. Más o menos lo tendríamos así, redimensionamos, ahí. Como tenemos el fondo blanco, ponemos el modo de fusión de la capa en multiplicar y tenemos nuestro vertido ya disimulado ahí. A continuación, control presionado, añadimos capa debajo de la actual y vamos a seleccionar un pincel redondo de bordes difuminados al que achataremos los polos para crear la sombra. Acordaros que el color frontal debe ser negro y ahora hacemos clic para emular una sombra de la botella sobre el suelo, ahí, más o menos. Si no os gusta, con control Z deshacéis y volvéis a pintar. Como ya hicimos antes, le bajamos la opacidad un poquito y vamos a crear una capa encima para crear una sombra un poquito más oscura. Hacemos la capa, hacemos el pincel más pequeñito y hacemos clic para justamente crear una sombra mucho más oscura cerca de la botella. Nos situamos en la capa de más arriba del todo, añadimos una capa transparente y seleccionamos un pincel pues como este, que emula unas gotas justamente con una dispersión aleatoria. Podría ser así. Con control T lo que hacemos es crear una perspectiva, manteniendo control mayúsculas Alt desde un vértice, creamos la perspectiva que queremos conseguir en nuestra gota, ahí, o en nuestras gotas. Más o menos ahí. Hacéis un copy y pega para crear más si queréis. Con control J duplicáis la capa y con control T transformáis, volteáis horizontalmente para que no parezca la misma distribución de gotas, validáis y ya lo tenéis. A continuación os situáis en la capa de la botella, que es esta, lo comprobáis, efectivamente, y estando aquí añadís una capa de ajuste de tono y saturación. Vamos a darle aquí a la casilla colorear y para que solo afecte a la botella le damos aquí este iconito de aquí, máscara de recorte. Vamos a aumentar el valor de lo que sería la saturación y vamos a darle, no sé, en torno a 40, 40 y algo, buscando un color rojizo. Modo de fusión, multiplicar, porque vamos a hacer el contenido, el vino de dentro de la botella. Situados en la máscara de capa, seleccionamos un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro y pintamos en la parte de arriba. Así simulamos que hay cierto contenido de vino en la botella. Seleccionamos todas estas capas, manteniendo mayúscula presionado para hacer un grupo. Una vez lo tenemos, con control G hacemos el grupo. Esto es nuestra botella. A continuación, situados ahí, lo que hacemos es añadir cierto texto. Este texto yo ya lo he creado y vamos a hacer el efecto que vimos al comienzo del tutorial. Vamos a intentar conseguir que el texto que se ve aquí encima del vertido sea blanco. Para ello, desplegamos primero el grupo donde está nuestra capa del vertido. Control presionado, clic para seleccionar el contorno de nuestra forma del vertido. Nos vamos a ir ahora a selección y vamos a invertir la selección. Desde aquí invertimos y ahora justamente tenemos seleccionado el inverso. Añadimos máscara de capa y ocultamos el texto que superponía nuestro vertido. Con control J duplicaremos esta capa. ¿Veis? Nos situamos en la máscara e invertimos con control I. Ahora vemos otra vez el texto, pero vamos a cambiarle el color. Doble clic en la capa de texto y aquí donde ponía negro vamos a ponerle blanco. Solo estamos afectando aquella parte del texto que superpone nuestro vertido. Si quitamos el link que vincula las capas con la máscara de capa, podremos mover el texto de tal forma que siempre que el texto superponga nuestro vertido será blanco, cuando no será negro. No os preocupéis porque os facilitaré el texto ya preparado para que vosotros podáis jugar y aplicar esta técnica. Pues bien amigos, hasta aquí el tutorial donde hemos homenajeado a Tan Yao Hon, un magnífico ilustrador. Espero que os haya ayudado y que os inspire bastante. Mostradme vuestros trabajos en mis redes sociales que están en la descripción del vídeo. Déjame tu like, tu comentario y compártelo para ayudar a más personas. No dejes de visitar mi web. Hasta el próximo vídeo, un abrazo a todos.